¿Cómo están, chicos? Buenos días. Hoy vamos a hablar un poquito de la independencia de México. Es un tema muy interesante y también es un tema que tenemos que platicar mucho porque nos han construido una historia con la intención de crearnos identidad, de sentirnos mexicanos, pero dentro de esa historia construida se han omitido algunas cosas. Primero quisiera comentar algo importante. La historia definió que Miguel Hidalgo es el padre de la patria, es la persona que vamos a las papelerías y ahí están sus biografías, y es la persona que en los gobiernos vamos a ver su imagen, en los murales, en las escuelas. Los profesores de historia de las secundarias y las preparatorias van a estar hablando de Miguel Hidalgo, y dentro de esa visión de Miguel Hidalgo también estamos viendo que se construyen algunas fantasías. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Híjole, Mark Bloch, uno de los grandes historiadores de la Escuela de los Anales, lo define como la ciencia de los hombres en el tiempo. Y si lo pensamos de esta manera, la historia la podemos investigar, podemos ver qué hacen estos hombres, que pueden ser hombres políticos, pueden ser guerras militares, pueden ser personas que tienen mucho poder y que están figurando en las decisiones, pero también hay una historia que tiene que ver con la historia de las personas pues que son minorías, las personas que no tienen estas decisiones políticas, que ha sido invisibilizada. Entonces, en la construcción de la historia de estos personajes, la historia también tiene una función. En este caso no estamos hablando de un actor social que sea marginado, que sea invisibilizado, porque es un actor social que definió políticas, que definió el rumbo del país, que colapsó al virreinato de ese momento. Tomando en cuenta esto, que es un personaje que movió masas, que logró activar socialmente a las personas que vivían en la colonia para poder hacer un movimiento social, vamos a mencionar algo. ¿Cuál es la función de la historia? ¿Para qué estudiar historia? Bueno, para un país es muy necesario que te sientas mexicano, que tengas identidad. Es muy necesario que te sientas parte de esta tierra y de esta nación. Entonces, Miguel Hidalgo fue el actor histórico perfecto, la fórmula perfecta para poder tener un padre de la patria y que te sintieras identificado y que te sintieras orgulloso. Y pues todos los mexicanos van al grito, generalmente hay un partido de fútbol, generalmente hay una pelea de box, y todo el mundo grita ¡Viva México! Y se juntan las familias y todos se juntan para poder festejar el inicio de México, de este país ya como lo conocemos actualmente. Entonces, habrá que ver, dentro de toda esta construcción maravillosa de Miguel Hidalgo, del padre de la patria, qué cosas se omitieron y qué cosas fallaron dentro de cómo se escribió la historia para que nosotros nos sintiéramos mexicanos. Y vamos a empezar por algo muy sencillo. Somos tal vez la única nación, el único país que tiene un padre de la patria que no es el que está en las fotografías, que no es el que aparece en los libros de secundaria, en los libros de preparatoria, que no es el que nos han vendido. Y bueno, eso trae consigo muchas controversias. El padre de la patria era una persona morena, seguramente moreno oscuro, de nariz ganchuda, era un criollo de la época. Los criollos querían ascender al poder, pero no podían porque los peninsulares, los españoles nacidos en España, no lo permitían. Entonces, él era una persona que estaba con el pueblo, estudió para cura. Las personas estudiaban para curas porque eso les permitía acceso a los libros, a la cultura y a una serie de situaciones. Pero tenemos un cura que traía ideas de Francia, que Francia estaba con ideas revolucionarias en esa época. Hay que recordar la Revolución Francesa. Tenemos un cura que le gustaba mucho la tertulia, que la tertulia era como las fiestas de ese momento. Era un cura
que se conoce que tuvo algunas relaciones amorosas con diferentes personas. O sea, no era un cura con todas estas características que conocemos de un cura tradicional. Era un cura que, bueno, tenía muchas aristas, ¿no? Las fiestas, sus ideas liberales, de pronto también tiene ese sentimiento de criollo de querer tomar el poder, de independizarse, tal vez. Bueno, hablaba muchas lenguas y conocía lenguas indígenas, entre ellas el otomí, y conocía por ahí a toda la comunidad. Entonces era como el actor perfecto. Existe entonces aquí una historia muy interesante donde el cura se ha ido distorsionando la imagen del padre de la patria, y esto es triste y ha sucedido con muchos personajes históricos. Déjenme contarles de un libro de la Secretaría de Educación Pública, de la SEP, donde decía, con tintes muy racistas, que había un niño que se estaba bañando en el río, y que el río venía en bajada, y que cuando iba bajando el agua ya había una persona como menos blanca, y luego morena clara, luego morena oscura, y en la parte de hasta abajo del río había una persona de raza negra, ¿no? Entonces, este tipo de ideas vienen de políticas que tienen que ver con que la superioridad está en la raza blanca o caucásica, y esto claramente es un error, y se puede reflejar en la historia, de México, porque nos vendieron un cura, un padre de la patria de tez blanca, caucásico, estilizado, europeo, ¿no? Y bueno, también pueden ver imágenes de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a defender a la batalla del 5 de mayo en Puebla contra los franceses con Ignacio Zaragoza, y bueno, ahí podrán ver algunas fotos de Porfirio Díaz donde sale con tez morena y ya como presidente se blanquea, ¿no? Y bueno, este es un fenómeno que nos persigue hasta la actualidad. Nos vemos blancos, pensamos que lo blanco es lo bueno, y esto es incorrecto, y esto proviene de una historia y una política que se ha manejado que no es adecuada. Entonces, bueno, lo que está sucediendo aquí es que Joaquín Ramírez era el pintor de la corte de Maximiliano. Maximiliano se quería buscar esa identidad, esa aceptación del pueblo. Acuérdense que era un virrey, que bueno, quería ser virrey, estaba jaloneándose con Benito Juárez en un tiempo muy complicado, y en este tiempo en el que México se estaba instaurando, se estaba unificando, estaban estas dos fracciones, una que quería que México fuera un reinado, y otra que quería pues que fuera un México democrático, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Bueno, pues recuerden también que Ortega y Chacón, aquí en esta área de Tapachula y toda esta zona del Soconusco, pues fueron dos personajes que pelearon para Maximiliano, para que no crean que estamos aislados de este fenómeno. De hecho, Yajalón, un municipio que ustedes conocen de aquí de Chiapas, fue reinado, fue imperio en algún momento, ¿no? Entonces, le ganaron varias batallas al gobierno. Maximiliano quería estar, autentificarse en el poder, y es cuando llama al pintor de la corte, a Joaquín Ramírez, y de ahí no se entiende bien. Lo que se sabe es que es un amigo suyo, europeo, que bueno, era blanco, estilizado, con todos esos rasgos europeos, y le dice, bueno, pues tú vas a ser el padre de la patria, ¿no? Y lo pintaron, y desde ahí se origina que todas las pinturas posteriores al padre de la patria, a Miguel Hidalgo, bueno, ser un padre estilizado, españolado, blanco, no se le ve con armas, no se le ve violento, se le ve un padre muy intelectual. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esto también sirvió para la historia, para tapar algunas acciones que se omitieron de la historia oficial de Miguel Hidalgo. Entonces Joaquín Ramírez hace este cuadro, lo pueden ver aquí en la pantalla, hace este cuadro, y bueno, comienzan
comienza esta distorsión de la imagen de Miguel Hidalgo. ¿Dónde podemos encontrar la imagen más acercada de Miguel Hidalgo? Tal vez en una pequeña estatuilla de Silvestre Terrazas, que lo vio pasar, no tuvo mucho contacto con él, pero sí, esta estatuilla de Silvestre Terrazas, pues ya trae un cura un poco más, con rasgos más criollos, más indígena, con la nariz más enganchada, otro tipo de rasgos que van a hacer una diferencia abismal con el padre de la patria que pinta Joaquín Ramírez. Y recuerden que de ahí, pues el padre de la patria ya nos lo venden como alguien pues que no fue. No existe una imagen, somos uno de los pocos países que tiene un padre de la patria falso, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Bueno, vamos a hablar sobre la independencia y la figura de Miguel Hidalgo para poder realizar. Bueno, existen etapas de la independencia. Originalmente no se pretendía un movimiento armado. Un funcionario de apellido Ley trata de armar una famosa junta, la famosa junta de los 200, cuando empieza a desestabilizarse el gobierno de la Nueva España y se quiere hacer una junta, hablar con el virrey y hacer este cambio de ser una colonia a ser un país independiente. ¿De dónde surgen? ¿Dónde surgen estos problemas? Pues podemos ver aquí causas externas e internas. Las causas externas, pues es la entrada de Napoleón. Napoleón entra a los territorios en Europa, de los cuales depende la Nueva España, y bueno, se arma un conflicto bélico donde las autoridades, el rey, tienen que retirarse y comienza un vacío de poder. Empieza un vacío de poder porque técnicamente podemos decir que la Nueva España entonces estaba dependiendo de Francia. Fue el momento perfecto para poder independizarse. Es cuando se empieza a hablar, y los criollos, que eran esta clase oprimida, que bueno, no era oprimida, eran hijos de españoles, pero no los dejaban acceder a estos puestos, no los dejaban tomar las decisiones, y ya no se sentían españoles, sino se sentían parte de la tierra de América. Entonces dijeron, bueno, vamos a tratar de independizarnos. Sin embargo, estos personajes fueron desapareciendo, fueron asesinados, fueron misteriosamente fueron encarcelados, desaparecidos por los peninsulares, que no lo permitieron, que eran las más altas clases sociales, ¿no? Dijeron, no, esto no puede ser. Y es cuando empieza un primer periodo que es, pues está la conspiración, se empiezan a fraguar juntas, los cachan, y bueno, dentro de estos juntas hay un personaje fundamental que es Allende. Allende es criollo, pertenece a las bases de los Dragones Rojos, o sea, es un tipo que trae esta ambición de tomar el poder, de poder tener más privilegios y de independizar a México. Pero ojo, Allende no creo que quería defender a los indígenas de su esclavitud, ni este tipo de cosas. Eran intereses políticos de su clase para arriba. Y encuentran en Hidalgo un gran apoyo, porque Hidalgo tiene la popularidad, el pueblo lo quiere, habla su lengua, conoce los contextos, y empiezan a hablar con él, lo conocen por las tertulias, por sus ideas liberales. Estas ideas liberales, sigo hablando de las causas externas, pues tendrían que ver con la Revolución Francesa, porque el mundo estaba cambiando, y se estaba cambiando de tener un rey a empezar a tratar de representar al pueblo por un líder o por una cámara que ya había como primeros intentos. Entonces se estaba redefiniendo este tema de la libertad. Esto pasaba en todo el mundo, estas ideas estaban sucediendo, y bueno, otra de las grandes influencias fue la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Esto fue algo súper importante, y todas estas ideas estaban permeando. Hidalgo traía todo esto en la mente, y bueno, ahí dice, bueno, venga, vamos a trabajar juntos.
Y bueno, el famoso grito de Dolores, que al final se adelanta porque los descubren y bueno, se hacen Dolores, pero no crean que fue, no crean que fue un gran grito como lo hacen en el Palacio Nacional o en las plazas centrales de todos los municipios. No fue así. Fue una arenga. Salió de la iglesia el cura y iban a misa y empezó a decir que, fíjense lo que empezó a decir. No dijo que iban a independizar a México, que se iba a armar una república y no estaba pensando en esto. Dice que los franceses, que por estas nuevas ideas también estaban de pronto cuestionando a la iglesia y planteándose, o eran mal vistos por ateos, ¿no? Que no creían en Dios, o que lo cuestionaban. Dice, lo que pasa es que van a entregar el reino a los franceses, se los van a entregar y vamos a ser franceses ahora. Entonces el rey de la época dice, viva Fernando VII, vamos a defender a Fernando VII. Y así empieza el movimiento que duraría, bueno, todos unos meses, que empiezan a ganar ciertas victorias. El problema es que los indígenas, las castas y todas estas clases sociales estaban, ¿cómo decirlo?, muy resentidos porque la evangelización, la conquista, la colonización fue brutal, no tenían derechos. Tan es así que la iglesia, dos pensadores muy fuertes de la época, Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, debatían con un enviado del Vaticano para decir, se argumentaba que los indígenas no tenían alma, que eran animales, que eran como animales y que deberían ser esclavizados. Luego se dijo que tenían un alma pero de diferente calidad, que Dios quería que estuvieran esclavizados. Y bueno, aquí empezaron dimes y diretes, pero la realidad es que los indígenas eran explotados y se trabajaban en las haciendas en condiciones no adecuadas, no tenían derechos humanos fundamentales y había muchas atrocidades, violaciones. Si un español quería, podía matar a un indígena sin problema, había torturas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces todo este odio se fue acumulando y cuando Hidalgo va con Allende, pues va saliendo la gente. Y de pronto también abren las cárceles y van todos caminando y se empiezan a encontrar, no con un ejército regular formado, sino se empiezan a encontrar con un mundo de gente, un pueblo caminando, mujeres, niños, hombres, sin armas, o sea, todos iban caminando, pero eran muchísimos. Cuando llegan a la Alhóndiga de Granaditas, está el superintendente Riaño. Riaño era amigo de Hidalgo, era amigo suyo, se cartean para poder solucionar el problema, pero no lo permiten y lo que sucede es que hay un enfrentamiento. Riaño se encuartela en la Alhóndiga de Granaditas, empieza la batalla y ahí comienza uno de los primeros focos rojos de Hidalgo. La batalla fue ganada, pero fue ganada de manera brutal. Entraron los indígenas, entró el pueblo, todas las castas, toda la gente que lo acompañaba, los criollos que los acompañaban, pero la gente de más bajas castas y que fue explotada, ¿qué hizo? Pues vandalizó totalmente Guanajuato y la Alhóndiga de Granaditas. La vandalizaron, le quitaron la ropa a los muertos, le quitaron sus cosas, vaciaron las casas. ¿Por qué? Porque Miguel Hidalgo estaba de acuerdo en que cuando fueran tomando, como no les podían pagar o no los podían mantener, que fueran tomando el botín de guerra, ¿no? Entonces lo tomaban y bueno, Allende se escandalizó por esto, pero era tan popular la imagen de Miguel Hidalgo que se tuvo que permitir. Ya desde ahí empezaron ciertas discusiones y si alguna vez Miguel Hidalgo tuvo oportunidad de que hubiera un apoyo por parte de criollos de los que estaban en el escalafón social más arriba o de los peninsulares, ahí se perdió porque fue un movimiento muy violento, desfalcaron familias,
fue algo muy salvaje y brutal. Entonces, este primer enfrentamiento formal, vaya, que se arma entre la corona y el ejército de Miguel Hidalgo y de Allende, pues es como mal visto, y las noticias llegan a la Ciudad de México, y bueno, ahí comienza el inicio de la independencia, podríamos decir, en esta primera batalla donde ya se ve que hay una fuerza que realmente hay que tenerle respeto. De ahí van avanzando y en el Cerro de las Cruces vuelven a ganar. Pero era un pueblo enorme, o sea, se iba juntando la gente, hasta que llegan a la Ciudad de México, están a las afueras, y es donde Allende e Hidalgo discuten porque quieren tomar la Ciudad de México, pero no lo permite. Miguel Hidalgo, tienen una discusión, y ahí es donde, bueno, empiezan a salir todas estas diferencias. Se dice que al hermano de Miguel Hidalgo lo secuestraron, y que por eso no quiso atacar la Ciudad de México. Se dice que Hidalgo no quería porque iba a ser un baño de sangre, pero si en algún momento hubieran tenido una oportunidad importante de tomar el poder y que hubiera acabado rápido la independencia, fue en ese momento crucial. Es entonces cuando se dividen y Allende regresa a la Alhóndiga de Granaditas, y es cuando Hidalgo se va a Valladolid o Guadalajara, ¿no?, como lo conocemos actualmente, y bueno, ahí dividen sus fuerzas. Allende va perdiendo muchos adeptos, su ejército se reduce, y Miguel Hidalgo, comienza a volver a armar todo su ejército, hasta que llega un general, se llama Calleja, que lo empieza a seguir, a asediar, y bueno, al final lo vence. Calleja va asediando a Miguel Hidalgo, lo va asediando, y en Guadalajara es donde, bueno, Miguel Hidalgo se empieza a mezclar con cierta sociedad de Valladolid, de Guadalajara, y es donde, bueno, ya empieza a tener algunos problemas de pérdida de enfoque, vamos a decirlo de esa manera. Y bueno, ¿qué sucede? En una de las batallas, él tenía ahí 300 prisioneros, los manda a matar a todos. Imagínense, los manda a matar a todos, pues el escándalo fue enorme. Hay que tener en cuenta que en el movimiento de independencia se dividieron las familias. Había familias que se dividieron porque unos defendían a la corona, y otros defendían al movimiento de independencia, ¿no? Entonces, pues esto impactó de una manera muy fuerte. Le fueron a avisar a Allende. En este tiempo, pues también se hace llamar Alteza Serenísima, se le sube el poder, y bueno, es vencido en la batalla de Puente de Calderón. En este interlapso, que es algo que no nos cuentan mucho en la historia de México, fíjense, ya no estamos hablando de un cura, que como el que sale en la foto, en el cuadro de este pintor de la corte de Maximiliano. Ya no estamos hablando de Ramírez, ya estamos hablando de un cura que tiene cosas que no van de acuerdo con el hecho de ser cura, que bueno, tiene relaciones con diferentes personas, que le gusta la tertulia, que le gustan las fiestas, que de pronto mandó matar a 300 prisioneros, que se hace llamar Alteza Serenísima. Tenemos un cura que permite que mientras va avanzando las victorias, saqueen las ciudades y se roben las cosas. Entonces él aprovechó un odio que existía social, de esta clase social más baja. Este odio lo impulsó, pero se le salió de las manos. Es cuando Allende decide decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a matarlo, y quieren envenenarlo. Hay una conspiración para envenenar que intenta Allende. La conspiración pues no logra terminar, y el padre de la patria es detenido por Allende. Su propio ejército lo detiene, le quitan el cargo militar, y él va detenido
porque pues ya las decisiones que está tomando no son correctas. Entonces, esto no nos lo dicen, generalmente terminamos cuando detienen a Allende y a Hidalgo y bueno, ya los fusilan, los matan, pero no, realmente ya estaba detenido y Allende le dice en varias ocasiones en la historia, el cura bribón, vamos a agarrar ese cura bribón. Entonces, imagínense cómo va la historia de Miguel Hidalgo. No es una historia que esté contada en los libros de texto, es una historia diferente que no nos cuentan. Nos cuentan una historia mágica, fantástica. ¿Por qué? Pues porque es la historia. Miguel Hidalgo representa pues la unificación, nuestra identidad, el hecho de que te sientas mexicano. Que bueno, habría que hacer un análisis histórico. Algunos historiadores dicen que los movimientos sociales, los cambios sociales no se dan por personajes, sino que son muchos factores sociales. Y la independencia se tenía que dar porque había estas ideas que ya les dije sobre la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, las nuevas ideas, los cambios de gobierno en el mundo, el hecho de que Napoleón estuviera acorralando a Fernando VII y que pues prácticamente nos quedamos en un vacío de poder. Todas estas razones se conjuntaron, el odio, la frustración de una clase indígena oprimida, de las castas oprimidas, los conflictos y la frustración también de la clase criolla que quería avanzar, pues ¿qué provocó? Pues lógicamente este movimiento de independencia que se tenía que dar porque en el mundo entero todos los países que estaban colonizados han obtenido su independencia. Era un proceso natural que se tenía que dar. Le quisieron poner un nombre, Miguel Hidalgo, el padre de la patria, para que te sientas mexicano. Está bien, se puede hacer, pero es importante que sepas la verdad. Y bueno, para darte un panorama general después de esto, déjame decirte que hubo 4 momentos, no solo fue el de Hidalgo y Allende. Un primer momento fue el de Hidalgo y Allende, cuando ya los detienen y los fusilan, los matan, y después entra un personaje que se llama José María Morelos, que es uno de los personajes más grandes de nuestra historia de México, porque es el que empieza a juntar, a hacer reuniones para hablar de cómo se va a gobernar, y eso fue muy importante, y hace una carta, donde es un documento escrito donde se llama Los Sentimientos de la Nación, y ahí es donde se crea una de las primeras constituciones, se crea la primera constitución de México. Imagínense, José María y Morelos, después de Los Sentimientos de la Nación, crea la primera constitución. Y bueno, es una constitución que no crean que es como la de ahora, esa que por ejemplo, que la religión obligatoria era la religión católica y ese tipo de cosas, pero pues es una primera constitución que hace el pueblo para el pueblo, y eso rompe con el esquema de tener un rey, de tener una figura de poder puesta por Dios y que todos teníamos que obedecerlo. Entonces, esto me parece muy importante. José María y Morelos. Y luego, cuando muere José María y Morelos, viene un periodo de guerrillas muy fuerte, de desgaste, donde el ejército insurgente ya estuvo tribulante, y aquí podemos ver a Guadalupe Victoria y a Vicente Guerrero, que son los personajes que están ahí tratando de defender el movimiento, haciendo la guerrilla, hasta que surge un personaje que seguramente conocen, Iturbide. Iturbide y Guerrero logran conciliar, el virrey lo permite, y es cuando ya se conoce el México independiente. Cada una de estas etapas tiene mucho de qué hablar, tiene muchos procesos, muchas cosas que sucedieron muy interesantes. La independencia es un proceso largo, murieron muchísimas personas, pero vale la pena que podamos
investigar cada una de estas etapas y trabajar en ellos, porque es la construcción de nuestro país, es la construcción de nuestro México como lo conocemos. Entonces, recomendación: no nos quedemos solo con Hidalgo. La figura es importante porque nos unifica, pero hay una serie de personajes alrededor que logran que se logre la independencia de México. Mucha gente valerosa, mucha gente que dio la vida, mucha gente valiente, y hizo muchas acciones heroicas para poder para poder construir este país. Y creo es importante que nosotros los conozcamos, porque sin ellos no estaríamos en esta nación exacta en la que vivimos. Y bueno, no estaríamos en esta nación exacta en la que vivimos. La independencia de México, se los dejo a ustedes. Es un hecho que no podemos conocer en su totalidad, que tenemos que verlo desde distintas maneras. Entonces, no te quedes solo con Miguel Hidalgo y el padre de la patria. Tienes que conocer a todos estos personajes. Por ejemplo, José María Morelos fue tal vez uno de los más importantes personajes de la independencia. Otra pregunta que te dejo en la terna: ¿por qué solamente se habla de hombres en estos procesos históricos? ¿Qué mujeres existen que hayan cambiado la historia de México en el proceso de la independencia? Eso es una plática que vamos a tener pendiente en otra ocasión. Pasen excelente. Mi nombre es Cristian Camacho y espero les haya servido esta información. ¡Viva México!